Bueno, vamos a hablar de válvulas de mariposa en líneas generales. Esta, digamos, es nuestras soluciones en válvulas que tenemos ahora mismo. Hablamos de válvulas de seccionamiento y hablamos de piezas de montaje e intervención, hablamos de protección de redes, ventosas, válvulas de paso anular, reguladores de presión de acción directa, una serie de válvulas acometidas, sistema contra incendios. En fin, intentamos abarcar todo lo que es la gama de válvulas en general, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de válvulas de seccionamiento y dentro de la válvula de seccionamiento de lo que son las válvulas de mariposa. Ya para empezar hemos dado un poco la definición, ¿no? Válvulas de mariposa, válvulas de seccionamiento. Bueno, una válvula de mariposa simplemente es un dispositivo que interrumpe el paso del agua, eso lo sabemos todos, lo hace por medio de una mariposa o disco y lo hace simplemente con el giro de lo que es la mariposa 90 grados. Claro, al eje de salida de la válvula hay que colocarle un dispositivo para lo que es pues eso, la manipulación de la válvula, para hacerle ese cuarto de vuelta de giro, ¿no? Entonces, ya visto esto, decimos, ¿y una válvula de este tipo es válida para regular? Pues, bueno, la definición que normalmente tenemos la gran mayoría de los fabricantes es que estas válvulas están diseñadas simplemente para estar abiertas o cerradas. Son de seccionamiento. Y cuando hay posiciones intermedias, pues lo que puede ocurrir es vibraciones o, no sé, daños en lo que es en sí aguas abajo de la mariposa, como daño de materiales, o incluso puede, no sé, que haya incluso más aguas abajo, daños en dispositivos que existan, ¿no? Y esto es debido a la cavitación. Bueno, la cavitación es un fenómeno que ya es conocido, ¿no?, en el mundo de la hidráulica. Es simplemente el intercambio que puede existir de una energía potencial por energía cinética. Todos sabemos que el agua no solamente hierve a 100 grados. Si disminuye la presión, también es posible que entre en ebullición. Y esto es lo que se da cuando insertamos una válvula de seccionamiento, llámese de compuerta o de mariposa, en un punto. Lo que se está produciendo es un intercambio de esa energía potencial por energía cinética, de forma que aumenta mucho la velocidad en ese punto, digamos, de paso, de sección de paso, y disminuye mucho la presión. Entonces puede llegar un momento en que esta disminución de presión alcance pues la presión de vapor. ¿Qué sucede? Que en el momento que esas burbujitas de vapor alcanzan una mayor presión, pues pueden llegar a implosionar y alcanzar pues muchos bares de presión en un corto plazo de tiempo, ¿no? Esto simplemente lo que sucede es que esas burbujitas de vapor ya implosionadas, lo que está produciendo son daños de arranque de material, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, una valvulita de 800, en el que ese circulito que se ve, un espesor de una válvula de este tipo puede tener del orden de 8 o 10 centímetros. Pues aquí entraban 2 deditos, ¿eh? 2 deditos de mi mano entraban por ahí, por ese agujerito. Bueno, la cavitación es un problema, pero al mismo tiempo se conoce que existen soluciones. En tanto, digamos que una válvula de mariposa o de compuerta o tal no está diseñada para esto. Para esto existen otras soluciones, ¿no? Válvulas automáticas, válvulas de paso anular, válvulas de otro tipo. Entonces, una válvula de mariposa de este tipo, o cualquier válvula de mariposa, digamos que se le debe de exigir. Lo que se le debe de exigir es que cuando esté cerrada, sea bien estanca, y cuando esté abierta, se les originen las mínimas pérdidas de carga. Yo añadiría también que todo esto se haga con unos pares de maniobra, digamos, bajos. Intentar que el operario que la está manipulando, digamos, no le cueste ni abrir ni cerrar, ¿no? En cuanto a la pérdida de carga, bueno, es el sube de la válvula o de cada una de las válvulas de mariposa es como un carnet de identidad, ¿sí?, que lo tiene cada una de las válvulas, y es el caudal que puede pasar por una válvula, digamos, causando una pérdida de presión, una caída de presión de un bar. Esos son ensayos que se hacen a través de esta norma que indico aquí. Y tal. Entonces, para calcular simplemente una pérdida de carga de una válvula de mariposa, un ejemplo que tenéis aquí, de 600, con ese caudal, y si, digamos, la queremos abrir unos 70 grados, ¿no?, para ver cuál es su comportamiento en cuanto a pérdidas, pues nos vamos a la gráfica. Los fabricantes tenemos nuestras gráficas de
digamos, de pérdida de carga, en la que vamos a ver cuál es el coeficiente de caudal de esa válvula en función de los diámetros que están arriba y el ángulo de apertura que pueda tener la válvula. Si para una válvula de 70 grados, un diámetro 600, como es el ejemplo, pues vamos a obtener un caso V de 10.300. Vamos a las forbonitas de Bernoulli. Yo en esto no voy a entrar, son conocidas. Es todo, bueno, hidráulica pura y dura. Y aquí despejamos lo que es la pérdida de carga y vemos que la pérdida de carga en una válvula de mariposa pues son relativamente pequeñas, ¿vale? O sea, no es algo importante. Bueno, es verdad que está en función mucho de los caudales, de los diámetros y tal, pero no es algo excesivamente grande. Visto esto, existen lo que son los límites para ver la aplicación, los límites de aplicación de lo que es la cavitación. Ya sabemos, están diseñadas para esto, para hacer regulación o posiciones intermedias, las válvulas de este tipo, y hay que ver si en condiciones normales o condiciones de uso de estas aperturas y de ese cierre, pues vamos a tener cavitación. Entonces hay que hacer unos numeritos, esos numeritos, estamos dando un programa de cálculo, nosotros lo tenemos en nuestro, cada fabricante puede tener el suyo, en el que en función de caudales mínimos, caudales máximos, presión de entrada, presión de salida, etcétera, velocidad, que es muy importante, pues vemos si en esas condiciones la válvula va a cavitar o no. Pero vuelvo a insistir, no es un problema, la cavitación es un problema, es un problema, pero se tiene solución. Pero digamos que la mejor solución para regulación no son las válvulas de seccionamiento, ni la de compuerta ni la de mariposa, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a simplemente una cosita muy sencillita en la que vamos a ver la elección o dónde una válvula de compuerta o dónde una válvula mariposa. Muchas veces surge esto, pero yo creo que la gran mayoría de las sociedades de agua lo tienen muy bien controlado, ¿no? Entonces, en el rango de utilización, normalmente las válvulas de compuerta se utilizan hasta el diámetro 300. Es verdad que el diámetro 300 incluso lo pasan a válvulas de mariposa. En temas de regulación, la válvula de compuerta se comporta de una forma peor, digamos, en cuanto a cavitación que una válvula de mariposa. La válvula mariposa se puede hacer regulación, pero como hemos visto antes, hay que mirarlo con detenimiento, ¿vale? A nivel de los pares de maniobra, es verdad que todos los fabricantes intentamos que los pares de maniobra de nuestras válvulas sean lo más bajos posibles, ¿no? Es verdad que es el operario el que tiene que estar ahí encima para hacer la apertura cierre de una válvula, ¿no? Entonces, todos presumimos que todos tenemos unos pares de maniobra muy bajos, cosa que me alegro. Pero es verdad que, por ejemplo, las válvulas de compuerta pues tienen pares de maniobra más elevados y las válvulas de mariposa, por añadidura de lo que es el reductor, pues son los pares de maniobra mucho más. A nivel de pérdida de carga lo hemos visto. Una válvula de compuerta es verdad que es de paso total. Entonces, la pérdida de carga es mucho menor que una válvula mariposa. Estamos hablando que, por ejemplo, una válvula de 300, la pérdida de carga en la mariposa es 20 veces mayor. Esos son parámetros que se deben tener también muy en cuenta. A nivel de peso, lo digo a nivel de peso por el tema de la manipulación. Por ejemplo, una válvula de 300 es mucho más pesada una de compuerta que una de mariposa. Claro, pero dependerá de la válvula de mariposa, porque hay válvulas de mariposa de muchos tipos que luego veremos, ¿no? Pero en todo caso, una válvula, por ejemplo, como la que estáis viendo ahí, pues una de compuerta viene a pesar unos 174 kilos y otra de mariposa por 100 kilos. Son 74 kilos menos. Eso se puede tener en cuenta a la hora de manipular las válvulas, ¿eh? A la hora de saber cómo transportarlas y tal, ¿no? Y a nivel de tamaño, por ejemplo, para la construcción de una arqueta, ¿sí? La construcción de una arqueta, las válvulas de mariposa, pues son más bajitas, ¿sí? Son aproximadamente el diámetro. Por ejemplo, una de 300 puede tener una altura de 400 milímetros, es prácticamente igual, mientras que en una de compuerta la altura es considerable. Esto se tiene que tener en cuenta pues, para la construcción de una arqueta de este tipo. Es verdad que cuando no hay más remedio, pues se tiene que instalar válvulas de mariposa de compuerta incluso mucho más grandes, ¿no? Porque necesitan que sea de paso total para hacer inspección en galería o en cualquier otra situación, ¿no? Y otra cosa importante también es que las válvulas de compuerta, si se puede evitar, ¿sí?
cuando hagamos una motorización, pues preverlo. Es decir, es mejor vender una válvula de compuerta ya motorizada, una válvula de compuerta que está instalada y se quiere motorizar. Pero simplemente porque habría que hacer cambios de eje, poner una brida de conexión y todo esto. Esto es más, no es que sea difícil, pero es un poquito más complejo. Mientras que en una válvula de mariposa, si ponemos un reductor, y ese reductor es motorizable con una brida de conexión ISO que está normalizada, pues el día de mañana podemos poner perfectamente un actuador eléctrico y se puede motorizar en sí. Bueno, si entramos un poquito en detalle de lo que son las válvulas de mariposa, es fundamental tener varios conceptos a la hora de definirla. Claro, definir una válvula mariposa son muchos requisitos, igual que cualquier otro producto un poquito más. Quizás un tubo de PVC es mucho más sencillo de definir, o un tubo de fundición, ¿no? Pero cuando hablamos de válvula mariposa, a la hora de definirlas hay que tener en cuenta una serie de requisitos porque si no podemos errar. Y lo suyo es que se definan correctamente. Hay que tener en cuenta qué tipo de fluente es. Normalmente cuando trabajamos para agua potable, pues no se dice nada, se sobreentiende y ya está. Pero si es otro tipo de aguas, es conveniente saber qué tipo de agua estamos tratando. Cuando hablamos del tipo de conexión, hay muchísimos tipos de conexión. Para agua potable, por ejemplo, se utilizan mucho las bridas, pero para otro riego también, pero igual es posible utilizar tipo válvulas sándwich o buffer o cualquier otro tipo de cosas que en estas normas que indico pues están recogidas, ¿no? El tipo de conexión de lo que es esa válvula mariposa. Hay que hablar de diámetros nominales, hay que hablar de presión de funcionamiento, hay que hablar de presión nominal. No es lo mismo la presión nominal que la presión de funcionamiento. Presión nominal, entre comillas, es para saber cómo son las bridas. Presión nominal PN10, 6, la que sea, están definidas según la norma. Y sin embargo, la presión de funcionamiento igual puede ser menos. Imaginaros, una válvula de PN16 puede estar trabajando a 6 bares. Entonces, es verdad que una válvula de mariposa de eje concéntrico, por ejemplo, se puede hacer de forma que esa presión de 6 bares se adapte a la válvula. Porque igual no interesa hacerla, no sé, PN16 o presión de funcionamiento 16. Porque igual los pares son mucho más elevados, igual puede llegar en algún momento a dejar huella el disco en el interior del magneto, ¿vale? Hablar de la disposición de los ejes, si son válvulas doble excéntricas de eje centrado, del material, del cuerpo, si es fundición dúctil, tipología de fundición dúctil en base a la normativa, del material del disco, si es fundición dúctil exactamente, o acero inoxidable en función de una serie de normativas, la que se considere, o superduplex, etc. Igual que los ejes. Bueno, el caso es que existe una cantidad de descripciones que se debe tener en cuenta para definir exactamente cómo queremos la válvula, cómo quiere el cliente la válvula. El material de tranquilidad, cómo quiere las juntas, si es NBR, PDM, etcétera. Y otra parte muy importante es el tipo de accionamiento. Claro, una válvula, normalmente los fabricantes terminamos en eje libre y a partir de ahí, digamos, lo que es el accionamiento se puede hacer con diferentes, no sé, con motores, con neumáticos, con reductores manuales, etcétera. Y eso hay que definirlo, porque por ejemplo me dicen, no, un actuador eléctrico de, no sé, de 400 voltios, básico y tal. Pero se puede tener en cuenta también lo que es el tiempo de cierre. Entonces se debe de tener en cuenta para el cálculo del golpe ariete. No sé, son de pequeños detalles que también es conveniente saberlo, ¿eh? Si no hay ningún problema, pues será el estándar que demos nosotros, ya lo calculamos de una forma que lo explicaré y ya está, ¿vale? Dentro de esto os voy a explicar un poquito lo que es la gama de Saint-Gobain. Dentro de la gama de válvulas de mariposa, Saint-Gobain PAN tiene una válvula doble excéntrica que la llamamos Eurostop y otra gama de válvulas concéntricas. Estas, dentro de la gama de las doble excéntricas, tenemos una serie de versiones que, por ejemplo, la versión manual con respecto a la versión motorizable es exactamente la misma válvula, no hay ninguna diferencia. Lo único es que tiene una brida de conexión para un actuador eléctrico. ¿Esta se puede motorizar, la válvula manual, la versión manual? Sí, pero bueno, habría que colocar aquí la brida, desmontar un poquito esto, colocarla, etcétera. Mientras que si la versión motorizable, pues ya viene incorporada, ¿sí? La válvula es exactamente la misma y viene incorporada.
Luego existe una versión enterrable en la que es igual que las otras, pero digamos que existe la posibilidad de enterrarla con su equipo de enterramiento, lógicamente, pero las características de la válvula son más especiales, ¿no? A nivel de revestimiento, tiene un revestimiento reforzado y tal, va a estar simplemente enterrada. Y dentro de y otra versión motorizada, ¿no? Todas las válvulas estas, digamos que tenemos, la gama empieza en diámetro 150 y termina en 2 metros. Entonces, en diferentes presiones. Llegamos hasta PN40. No todas, en función de la presión del diámetro, hay una presión nominal, pero vamos, la gama básicamente hasta el diámetro 2 metros. ¿Cómo es nuestra válvula de mariposa doble excéntrica? Pues bueno, de fundición ductil con un revestimiento especial de 250 micras y la norma a la que todos se basan, la gran mayoría de este tipo de productos, es la 1074, que habla de válvulas de seccionamiento. Entonces, el cumplimiento de esa normativa, ¿no? Hablaros que la distancia entre bridas, de la serie 14, de cómo son las bridas, etcétera. Deciros que lo importante, a mi juicio, también un poco de la válvula mariposa, es cómo son los discos, cómo son las mariposas. Entonces, cuanto más hidrodinámica es una válvula, es el obturador, digamos, mejor comportamiento a pérdidas de carga, mejor comportamiento a otro tipo digamos, de no generar tantas aristas, incrustaciones, etcétera, con lo cual, digamos, tiene una mejor optimización, ¿no? de lo que en sí lo que es la válvula como tal. Entonces, en este sentido, se debe tener en cuenta. Y a nivel de estanquidad, la válvula de mariposa doble excéntricas, como es esta que estamos presentando, estamos hablando de que la estanquidad a nivel de los ejes lo hace por medio de unas prensas, unas prensas de papas de bronce con su punta tórica, etcétera, y que los ejes son de acero inoxidable, IC 420. Y a nivel de la estanquidad externa es necesario unas juntas planas, y a nivel de interior pues está compuesta por una junta de estanquidad EPDM, que es la azulita, que está asienta sobre un disco de acero inoxidable, simplemente abrochada con una serie de tornillos de acero inoxidable a este aro de sujeción. Y así es como se forma la estanquidad en este tipo de válvula, simplemente. Pero hay que tener en cuenta, luego, al ser doble centricidad, cómo funciona, ¿no? Los aros de sujeción, el asiento. Y este tipo de válvula, digamos que es de doble sentido, es decir, es reversible. El sentido de circulación del agua da igual que sea en un sentido que en otro. No afecta para nada. No afecta para nada que sea en un sentido, ni la disposición de la válvula se tiene que hacer en un sentido, ni nada. En este caso, es reversible, ¿vale? El sentido de circulación del agua. A nivel del asiento, pues bueno, el asiento donde asienta la junta de la mariposa, es sobre un asiento de acero inoxidable, y este asiento de acero inoxidable, digamos que lo hace por medio de un proceso que es un proceso de forjado en frío, digamos, sin soldadura. Es una prensa que se va poniendo, se va metiendo y se va prensando en el interior del cuerpo, de forma que ese aro de sujeción forma parte intrínseca ya de la válvula. Eso ya no se quita nunca, ya es como si fuera una parte propia del cuerpo de la válvula, ¿no? A nivel de estanquidad, existen en el mercado muchos tipos de cómo son las juntas, y puede ser automática, mecánica. No voy a entrar tampoco en estos tipos de detalles, es simplemente que la junta pueda apretarse un poquito más a lo largo del aro de sujeción con la intención de que pueda salir un poquito más, ser más estanque en determinados puntos, etcétera. Y hay otras, como por ejemplo la nuestra, que son pues, de forma automática. Es simplemente este aro de sujeción de la junta es simplemente de sujeción. No hace falta apretar nada más, con su par de maniobras, un par de torsión para fijación de esa junta, es simplemente de abrocharla, no existe una compresión, y a partir de ahí, bueno, el sentido de circulación, como he dicho antes, es viable en un sentido y en otro. Incluso las pruebas de presión, da igual que se haga en un sentido o en otro, se hacen y son estanques. Lo importante de la válvula de mariposa doble excéntricas es la importancia que tiene a nivel de maniobra, hablando en plata. Por esto, cuando una válvula de este tipo, digamos, está cerrada, en el momento que, digamos, hacemos la apertura, se libera de una forma
ligeramente rapidita del asiento. Entonces, en el momento que va girando, la mariposa, el disco o el anillo de estanquidad va girando la mariposa y no va haciendo ningún tipo de fricción en lo que es la rotación del disco. Es decir, no se produce ningún rozamiento, luego los pares de maniobra son bajos, son reducidos. Esto simplemente es porque el centro de giro de la mariposa está desplazado con respecto a la vertical y a la horizontal, ¿no? Simplemente por esto es lo que se llama doble céntrica, ¿no? Otra ventaja que tiene es que en el momento que vaya a cerrar la válvula, ¿no? En el momento de cierre y por la propia presión del fluido es donde se produce la estanquidad, ¿vale? Entonces no hace falta apretar más para conseguir más estanquidad. Sobre todo porque a nivel de reductor es posible que se estropee. Una válvula de este tipo o de cualquier otro, si se aprieta y no se consigue la estanquidad, es que hay algún problema. No por apretar más se va a conseguir mayor estanquidad, ¿vale? Y la otra, tiene también otra posibilidad, y es que se puede sustituir lo que es la junta de estanquidad de la válvula sin necesidad de quitarla de la instalación. Esto simplemente es, pues eso, que una vez, imagínense que hay un problema de estanquidad porque una piedra la ha sesgado la junta, etcétera. Pues, oye, un problema de estanquidad no necesariamente es necesario quitarla la junta. Vaciar la canalización, vaciarla, cerrar la válvula, quitar el aro de sujeción, colocar otro tipo de aro, otro aro de sujeción nuevo, colocar el nuevo aro de acero y poner sus tornillitos y punto. ¿Vale? Vale. Dentro de las válvulas de la gama concéntrica existen muchos tipos. Nosotros hablamos de válvulas de la serie 13, de serie 14, de la serie 20. Esto simplemente, cuando hablamos de series, es hablar de la distancia entre bridas, lo cual es significativo porque para hacer, digamos, las arquetas o la disposición o los cálculos de instalación, de longitudes, etcétera, hay que tener en cuenta. Cada válvula tiene su longitud de brida, de distancia de cara de brida. Entonces, a nivel existen toda esta tipología. Nosotros fabricamos de la serie 20, tanto con manguito vulcanizado como intercambiable. Hablamos de válvula de 300 a 1600 o de la serie 13 o serie 14, en fin. En tanto en la serie 13 como en la serie 14 los manguitos lógicamente tienen que ser vulcanizados, ¿no? Porque digamos la rigidez del manguito en esta, como es muy ancha la válvula, no permite que sea manguito intercambiable, ¿vale? Porque si no podría haber problemas de estanquidad o de arrollamiento del disco en el manguito. Por eso este tipo de válvulas son con el manguito vulcanizado, el manguito de estanquidad interior. Existen otros tipos de válvula, como por ejemplo la válvula tipo buffer, que va de 1200 de 300, o sea, de 25 a 1200. Cuando hablamos de presiones superiores a PN16, digamos que los diámetros se achican porque es normal, por este tipo de válvulas, para presiones elevadas, existe un par de maniobra muy elevado y, digamos, no es la mejor recomendación ofertar una válvula de este tipo. Por eso, la limitación normalmente, salvo que se haga algo especial, la limitación es hasta el diámetro 300 aproximadamente para presiones PN20. Hablamos de tipo LUG, instalaciones, por ejemplo, esto se hace instalaciones en barco, ¿no? O la buffer, como hemos visto para riego, se utiliza también, la de bridas, de la serie. El tipo Vitaulic o los ranurados, sistema contra incendios. Lo que sí está claro es que nosotros terminamos en eje libre, y a partir del eje libre el cliente puede definir lo que considere, ¿no? Podemos poner desde un actuador eléctrico de la marca X hasta un actuador neumático doble efecto o lo que sea. A partir de ahí es simplemente saber cómo son las válvulas, los pares de entrada al eje de la válvula y en función de ahí diseñar o recomendar el tipo de actuador que se necesite. A nivel de estanquidad, una válvula de este tipo lo está claro. O sea, lo que sí tenemos es que los ejes o los ejes de lo que es la válvula, los ejes donde permite la rotación de la mariposa,
la estanquidad de este tipo de... La estanquidad se realiza por el manguito, ¿vale? El propio manguito que está realizando la estanquidad del eje, de los ejes, o del eje de los ejes, perdón, en la parte de arriba y de abajo de la mariposa. El manguito también lo que está haciendo es la estanquidad entre caras. Es decir, aquí no es necesario colocar ninguna juntas planas, y no es la primera vez que se ha visto. Las juntas planas aquí no se utilizan. Ya el propio manguito vale para lo que es la estanquidad entre las brillas, ¿no? Y luego, evidentemente, la estanquidad en el interior. Si queda la mariposa, pues lógicamente se tiene que efectuar la estanquidad del disco con el manguito. Es decir, por lo tanto, el manguito se tiene que fabricar o se tiene que hacer de una forma robusta. Robusta, una forma que dé las características para que se den todas estas circunstancias. Y encima, pues intentar que los pares de maniobra no son muy elevados, porque en esos puntos hay rozamiento. Entonces, por eso mismo los pares de maniobra en este tipo de válvulas son más elevados que las dobles céntricas, ¿vale? Bueno, a nivel de discos existe una tipología enorme. Es verdad que para agua potable, por ejemplo, se utilizan los discos de fundición ductil revestidos de elastómero, perdón, revestidos de epoxi o de Rizan o de tal. Y para agua, otro tipo de materiales de los discos pueden ser pues eso, TP8M, fundido o superduples, etcétera, ¿no? Para diferentes aplicaciones, como puede ser incluso aguas de mar. La tipología de discos, en función del uso que se vaya a hacer, pues es muy variopinto, ¿no? Igual que los manguitos. En función del tipo digamos, de fluente que vaya a utilizarse por ahí, pues así será el tipo de manguito. Y los manguitos lo que tienen que ser son, pues eso, robustos, flexibles, que no exista juego en el interior de la mariposa, que sean completamente compactos en ese sentido, que tenga su diseño, lógicamente, y que al mismo tiempo no originen pares de maniobras muy altos. Y en función de eso ya, pues saber qué tipo de manguito podemos utilizar. Si es para agua potable, si son para aguas hidrocarburadas o si es para sólidos, ¿no? Por ejemplo. Hay también otra característica, otra peculiaridad, que es la corrosión por picadura, ¿no? Entonces, es verdad que se utiliza mucho las mariposas de válvulas de los discos en acero inoxidable para las válvulas de eje concéntrico, y que, bueno, es necesario saber qué número PREN tiene. Bueno, este número PREN está porque es necesario saber qué tipo de corrosión se observa en los aceros inoxidables, y digamos que se caracteriza por la presencia de pequeñas perforaciones localizadas en el disco de la mariposa, ¿no? Esto puede ser debido a la corrosión por picadura, y esto se produce, pues, por ejemplo, en agua marina o cuando hay, digamos, contiene iones de cloro en aguas estancadas, ¿no? Entonces, por eso es necesario saber el número PREN de ese tipo de mariposa que se utiliza en esas circunstancias. Entonces, en base a esta norma, existe este numerito que está recogido con esa formulita, y en la que es cierto que en función que una buena elección de este tipo de del acero inoxidable es cuando tiene una cantidad, digamos, sobre todo de molibdeno y de nitrógeno en la mariposa, en el material. Y eso te da una calificación, digamos, del número PREN más elevada. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el número PREN, mejor comportamiento frente a la corrosión por picaduras puede tener ese acero inoxidable. Entonces, existen diferentes aceros inoxidables que cada, no sé, de matriz ferrítica, o duplex, o austenítico, etcétera, que tiene, en función del cromo, níquel, molibdeno, que son los principales componentes junto con el nitrógeno, para tener un mayor, digamos, mejor comportamiento frente a la corrosión por picaduras, pues tendrás un número PREN. Entonces, el número PREN para agua potable puede estar del orden de unos 17, y, por ejemplo, para agua de mar, pues puede estar del orden entre 40 a 45, ¿no? Y esto es importante para la elección del tipo de materiales que se eligen en función del efluente que vaya a existir, ¿no? Hay otra particularidad, y es que
digamos, nosotros hacemos todos los controles digamos, de cómo son esos discos a través de la norma de 1204, en la que a través del certificado que podemos entregar al cliente, al certificado 3.1, pues donde la norma de control en función de lo que se vaya a ensayar, por un número de colada y el tipo de material de disco que vayamos a disponer, pues se hacen los ensayos mecánicos que tienen que estar controlados entre estos parámetros y viendo que son conformes a la norma, se hacen los ensayos con una probeta, al mismo tiempo se analiza cuál es la composición química que pueda tener ese disco de la mariposa, con esa concentración de cromo, molibdeno, nitrógeno, etcétera, y calcular el número P que pueda tener y decir que el cliente, oye, que lo que le estamos suministrando tiene esta composición tanto mecánica como química y, bueno, que ahí lo tiene, ¿de acuerdo? Hay una cosita importante y es que la elección de la válvula de mariposa puede estar en función, y esto la gran mayoría de las sociedades de agua lo tienen, que a medida de que la presión es mayor y los diámetros son más grandes, lógicamente las válvulas deben de ser dobles céntricas, pero por lo que hemos hablado, simplemente por los pares de maniobra. A nivel de instalación, deciros que la doble céntrica se puede instalar tanto en horizontal como en vertical, porque el reparto de la mariposa lo está haciendo uniformemente a través de los ejes, y no hay absolutamente ningún problema en hacerlo en horizontal o en vertical, mientras que las válvulas de eje concéntrico se requiere que a partir de 800 se recomienda que ya sea en posición horizontal para que lo que es el reparto uniformemente de la mariposa, del peso, caiga sobre los ejes y no en un punto, como es el caso si se instala verticalmente. Y es verdad que es recomendable que a partir de 450 y tal, es recomendable que utilicemos posición horizontal. Si bien, insisto, si se necesita cualquier detalle constructivo para hacer la mariposa en instalación vertical, se podría hacer, pero eh, instalando una serie de elementos de construcción para que aguante lo que es el propio peso de la mariposa, ¿vale? Bien, a nivel de los mecanismos, deciros que existen multitudes. Entonces nosotros, bueno, pues para nuestras válvulas tipo Eurostore, pues estamos con una marca que actualmente nos va bien. Puede ser otra, y también hemos hecho válvulas con otro tipo de reductores o mecanismos. Por ejemplo, aquí en este caso es Auma, pero teníamos trabajado con Rotor, por ejemplo, son marcas reconocidas. Lo que sí es cierto es que tenemos que elegir el tipo de mecanismo. Ese tipo de mecanismo está en función de cómo es la válvula. Entonces, nosotros nos basamos en un mecanismo de este tipo, que es de la versión LL, en el que si cerramos a derechas, la mariposa gira a izquierdas, ¿vale? Y esto lo definimos así porque hay que tener un poco en cuenta cómo va a actuar la válvula. Aunque es verdad que tiene su indicador de posición y no hay absolutamente ningún problema, lo decimos por el hecho de la instalación de un carrete telescópico. Hablamos que las válvulas de mariposa, sobre todo si son grandecitas, es necesario que estén, bueno, la instalación sea, aparte de correcta, que tenga su carrete telescópico para, en el caso de que exista algún problema, poder desmontarlo, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo es el reductor y aquí instalamos lo que es el carrete con la intención de dónde colocamos el carrete. Lo debemos colocar a la derecha. Aquí se puede colocar en cualquier sitio, pero digo para comodidad en el caso de que exista un problema de estanquidad en la válvula. Lo único que se puede hacer es quitar el carrete, desmontarlo, y aquí vemos al ladito de lo que es la válvula, al ladito de la brida, vemos lo que es el aro de sujeción por esta zona, el aro de sujeción de la junta. En el caso de que exista algún problema, lo quitamos, colocamos otra junta y ya está, ¿vale? No asustaros, esto simplemente lo tenemos todos los fabricantes, y es que en función del diámetro hasta donde llegamos, que por ejemplo de 150 a 2 metros, y en función de la presión, de la presión nominal de la válvula, los pares de maniobra están ya más que sabidos y los tenemos, y en función de esto decir, señor, pues yo para esta válvula de 200 PN16 o lo que sea, el reductor que voy a utilizar es este, que se adapta a las necesidades del par de maniobra de la válvula. Cada reductor es como es, cada actuador con ese número de vueltas, cada válvula va acompañada de un actuador, y ese actuador que digamos ponemos es un actuador estándar. Ese actuador estándar
de determinadas revoluciones por minuto lo calculamos en función de un parámetro que es el diámetro partido por 5, el diámetro de la válvula partido por 5. Y eso nos va a determinar de forma aproximada lo que es el tiempo de cierre de la válvula para, digamos, asumir, entre comillas, ese posible golpe de ariete existente. Pero claro, esto nosotros lo hacemos de forma estándar. Un cliente necesita una válvula 600 motorizada y nosotros de PN16 y nosotros le damos nuestro estándar. Pero si el cliente necesita que la válvula cierre en 300 segundos, pues igual habrá que ir a otro tipo de actuador eléctrico. Por eso la necesidad de, digamos, definir correctamente lo que son la forma de manipular la válvula. En este caso, los actuadores eléctricos. Bueno, es importante saber que, efectivamente, si una válvula la empotramos, lo que es un mecanismo reductor en hormigón, y queremos hacer una instalación, digamos, correcta, y la válvula esta, imagínense que tiene un problema de estanquidad o de regulación de los topes finales de carrera, pues si esto está metido en hormigón, pues poco podemos hacer. Es decir, una válvula de mariposa, y sobre todo cuando son grandecitas, pues hay que tenerla bien instalada, bien, digamos, bien limpia y, digamos, sobre todo la zona que sea un poquito más de problemática, como pueden ser los reductores, actuadores y tal, pues mantenerlos libres para que en el caso de que exista algún problema, poder actuar sobre ellos, ¿no? En el caso de esta válvula, si hubiera algún tipo de problema, no pasaría nada. Se actuaría sobre los topes finales de carrera y ya está, se podría regular los topes y volver a funcionar. Bueno, en función de la morfología, ahí está, por ejemplo, esta norma, que lo que te está diciendo es que en función de la tipología de la válvula, se puede instalar entre bridas, digamos, separada brida a brida, con lo cual la tonillería tiene que ser independiente. Existen otras, como puede ser la wafer para insertar, y otro tipo de válvulas, por ejemplo, de la serie 20 para instalar en uno. Perdona, Juanjo. Sí. 5 minutitos, ¿vale? Y No te, entraremos en el turno de preguntas. no te preocupes, Rubén, 5 minutitos. Gracias. A ti un saludito. Luego lo que hemos dicho antes, en función del tipo de serie, para digamos, la concreción exacta de cómo va a ser la arqueta, cómo es, la norma esta te dice cómo son las series y la distancia entre caras que tienen que tener las válvulas, ¿no? Bueno, esto es un pequeño resumen para definir que nosotros, por ejemplo, para agua potable y riego utilizamos mucho lo que es la válvula doble excéntrica, pero también utilizamos mucho la válvula de eje concéntrico para lo mismo, para agua y riego. Lo que pasa es que la válvula de eje concéntrico la podemos utilizar para muchas más cosas, porque va a estar en función del tipo de material del disco y del tipo de material de lo que es el manguito, ¿no? No olvidemos que es verdad que el comportamiento frente a los pares de maniobra, la doble excéntrica siempre es mejor que las de válvula concéntrico. No quiere decir que las válvulas concéntricas sean peores, sino que es posible que si no se tiene un buen mantenimiento, la huella constante del disco en el manguito se haga huella y cueste luego, por ejemplo, abrir o cerrar la válvula. A nivel de resistencia del golpe de ariete, bueno, yo he visto de todo. Yo he visto válvulas de la serie 20 con manguito intercambiable, que debido a un golpe de ariete ese manguito se ha ido a hacer puñetas. Entonces, el comportamiento frente al golpe de ariete en este tipo de válvulas, si son con manguito intercambiable, bueno, hay que tener un poquito de cuidado y saber cómo es. Sin embargo, si son válvulas, como por ejemplo la serie 14, serie 13, siempre y cuando sean con manguitos vulcanizados, pues bueno, aquí su comportamiento es mucho mejor frente a estas situaciones de sobrepresiones, ¿no? Y a nivel de instalación, y ya con esto termino, para hacerle caso a Rubén, bueno, la robustez que tiene una válvula doble excéntrica de la serie 3, de la serie 14, por ejemplo, no la tiene una buffer, ¿no? Así de claro, y la consistencia y la resistencia. Y bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las válvulas tipo buffer, hay que tener cuidado en la instalación, porque cuando se hace una apertura, sobre todo cuando existen válvulas, instalación de balonas de polietileno, cuando se abre o se cierra la mariposa, puede dar en el interior de lo que es el polietileno y no puede llegar a cerrar, ¿vale? O ya roza la mariposa y ahí produce pares de maniobra muy elevadas. Y referente, por ejemplo, al final de línea, hay que ser un poco cuidadoso, porque final de línea quiere decir que la válvula puede funcionar. Damos presión y como final de línea está resistiendo aparentemente.
no es así. Una válvula tipo buffer por sí sola no resiste. Había que colocar una contravía después para hacerlo. Y en función de eso, ver qué presiones, porque está delimitada, ¿no? A nivel de final de línea, lo que son las válvulas dobles céntricas o las válvulas serie 13 o 14 con vulcanizadas, no hay ningún problema. Sino hay que tener en cuenta qué presiones se puede utilizar, ¿vale? Y están limitadas las presiones. Eso está definido en la norma y se tiene que tener en cuenta que válvula cerrada, 1,1 la presión de funcionamiento. Más presión es inviable, ¿vale? Bueno, yo con esto he terminado. Espero que haya sido de vuestro agrado. De verdad que muchas veces me gustaría veros y estar con vosotros para definir y entrar más en detalle de cosas. Simplemente agradecer vuestra asistencia y bueno, vamos a intentar seguir adelante con toda esta problemática que se nos viene encima. Mucha suerte a todos, ¿eh? Gracias.